Buenos días, mi Señor, nuestro Señor. Buenos días y gracias porque nosotros te lo decimos, pero tú también lo tienes planificado para nosotros. Que sean buenos días. Ahora, que todo va a ser agradable, no necesariamente. Que todo va a ser formativo y que todo va a ser de bendición, sí, Señor. Porque los buenos días no construyen solo con noticias dulces, agradables, tiernas, sino con procesos necesarios para crecer, para mejorar, para dejar atrás, para a veces hasta por medio del dolor desprendernos de cosas, por medio de la situación crítica, examinar nuestra fe. Y hasta qué buenos días son aquellos donde nuestra fe es examinada, es puesta a prueba para o ser perfeccionada, mejorada, corregida o afirmada, Señor. Porque en cada prueba tú nos pones a escuchar, a mirar, a prestar atención, a con humildad, pero también con mucha prudencia mirar, escucharnos, Señor. Porque si algo necesario cuando estamos en la prueba es mirar, escucharnos, mirar a los demás, no solo para ver si están teniendo reacciones de fe, sobre todo cuando son los nuestros los que están siendo formados esa fe, sino para mirarla a ellos, mirándonos a nosotros, porque ellos nos miran a nosotros y muchas veces cuando estamos en la prueba no tomamos en cuenta que hay personas, no es, y no es para vivir por apariencias, no es para vivir por ego, sino más bien hay personas que necesitan el carácter espiritual de nosotros para aprender, para corregir. O sea, no estamos para presumir, pero sí para dar testimonio, y aquí hay una diferencia fundamental. El carnal vive para presumir, el espiritual para dar testimonio. Muy diferente, porque no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por ti, Señor, para ti. Una vida que deje en evidencia que somos hijos tuyos, que creemos al Padre, que no tenemos la mentalidad de la tierra, sino de nuestra ciudadanía en los cielos, Señor. Y también escucharnos a nosotros, cada palabra en el momento de la prueba, como aprendimos hace un par de semanas, cuando pasa la tempestad, como aprendimos la semana pasada, cuando pasa la tempestad, ¿cuál es nuestro aspecto? ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿En qué tono hablamos? Por eso, Señor, como te decía, buenos días son no solamente aquellos que tú los haces repletos de momentos dulces, tiernos, maravillosos, de provisión, sino buenos días aquellos que por las pruebas que vivimos son días difíciles. Buenos días aquellos que son difíciles para nosotros saber vivir en las dificultades por medio de la fe en el Hijo de Dios. Porque nuestra fe no es por vista, porque si fuera por vista muchas veces la perderíamos. Precisamente es la convicción de lo que no vemos, la certeza de lo que esperamos. Es saber que habrá luz cuando estamos en la oscuridad. Es saber que habrá paz en medio de la tormenta. Luego de la tormenta, o más bien después de la tormenta, en el momento que tú decidas, habrá paz. Y que en nuestros labios, cuando pase la paz, no digamos, ¿y qué pasó? ¿Y quién es este que hizo esto? Que estemos confiados en ti siempre, Señor. Buenos días a aquellos donde tú nos llenas de tu dulzura y tu trato más suave. Pero buenos días a aquellos donde nos pones a prueba, Señor, donde nos formas, donde nos haces ser cada vez más similar a ti, Señor Jesús. Que sea un agradable día si queremos. Que sea un buen día en la formación, crecimiento, perfeccionamiento, en dar testimonio ante los demás, que también lo sea, Señor. Tú decides cómo será nuestro día. Lo que sí, Señor, recuérdanos hoy que lo que vivamos, claro, aparte de de aquellas cosas que nos busquemos por causa de nuestro pecado y que no viene de nosotros, Señor. Lo que vivamos conforme a la fe, en santidad, Señor. La dificultad, la enfermedad, la penuria, la escasez. Señor, o sea, son las circunstancias difíciles, extrañas, muchas veces desconcertantes con las que tú nos sigues formando al carácter de tu Hijo. Buenos días, te deseamos a ti, te decimos, Señor, te damos gracias por esos buenos días. Tus días siempre son buenos, pero te decimos a ti, Señor, más bien buenos días a ti, sabiendo que
tú tomas nuestro tiempo para hacer tu obra. Que tengamos buenos días conforme al entendimiento de lo sabio, lo puro, lo verdadero, para no pecar contra ti y más bien con gozo, pidiéndote sabiduría en todo momento, no solo en la dificultad, sino también en la bonanza, en lo agradable, para no desviar nuestro corazón, para no envanecernos, para no debilitarnos, para no dar giros sobre nuestro ego y ya, Señor. Te pedimos en lo bueno y en lo malo, danos la sabiduría para actuar conforme a como tú quieres y dar testimonio a los demás, e incluso testimonio a los más incrédulos para que crean, para que reconozcan, para que en ti confíen, Señor, y para que en ti vean el amor. Señor, gracias por este tiempo y por lo que harás en medio de tu palabra. En nombre de Jesús bendecimos esta palabra que hoy nos das. Amén. Amén, muy buenos días. Buenos días, ya como lo entendimos en, en esta oración que no estuvo planeada. Me gusta cuando la oración no está planeada y el Señor comienza a hablar, a decirnos cosas por medio de lo que nosotros entregamos a Él, que es nuestra mente, para que Él nos vaya hablando. Buenos días que tengan en lo tierno, en lo dulce, como en lo difícil, para que seamos testimonios y para que nuestra fe puesta a prueba sea cada día más brillante, más pura, como el oro, ¿verdad? Hoy voy a meditar y vamos a meditar, vamos a hacer una revisión de una aspiración legítima del hombre, pero cómo siendo una legítima aspiración se vuelve ilegítima. Y es tener una vida grande, tener una vida importante, trascendente, una vida productiva que deje legado. Eso está bien. El problema es cuando lo hacemos mal. Y sí, hay cosas muy buenas, pero que a veces hacemos muy mal. Y hay cosas de Dios que a veces hacemos en la carne. El tema se titula Intentar ser grandes sin Dios. Les invito a que comencemos por Génesis 10. Iniciemos por Génesis 10, después no se pierdan porque después pasamos al siguiente capítulo. Pero en Génesis 10, ubicándonos después de momentos difíciles que había vivido la tierra, después de que la tierra fue limpiada de la maldad, que había imperado terriblemente y esta tierra limpiada luego en el diluvio, recuerdan, comienza a poblar, a repoblarse. Esta tierra se está repoblando. Bueno, lo triste de esta parte es que vamos a ver que la naturaleza humana, la maldad tropieza con la misma piedra. Y a veces las correcciones más duras no terminan de calar, impactar, llevar a muchas personas al arrepentimiento. Pero para no ponernos tristes nada más, vamos por estas equivocaciones, por esta maldad recurrente de los seres humanos, vamos a sacar lecciones positivas. Génesis 10, desde el versículo 8. Génesis 10, del versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Enec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. ¿Por qué mencionamos a Cus y sobre todo a su hijo, a Nimrod? Porque Nimrod, como primer poderoso de la tierra, tuvo la capacidad de tomar decisiones que muchos acatarían. Tuvo esa plataforma para colocar en dicha plataforma a las personas en lo correcto, en que fueran un pueblo grande, poderoso, que tuviera de su gestión pueblos no solo poderosos, sino armónicos, que vivieran bien, porque ser poderoso y vivir bien en paz no necesariamente va de la mano. Nosotros pensamos que todos los poderosos son felices, pero no. Muchas veces no, por las guerras que hay intestinas, por las guerras que hay de egos y por estas situaciones violentas por querer ser más grandes. Bueno, ya sabiendo que hubo un Nimrod, que fue el que dio comienzo a su reino Babel, a Erech, a Cadne y Calne en la tierra de Sinar, vamos a Génesis 11.
Alguien poderoso con capacidad para hacer el bien, no lo hizo. Génesis 11 del versículo 1 en adelante, leemos varios versículos. Génesis 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Recuerdan el título del tema? El tema que tiene este título que tiene una parte buena y otra mala. Intentar ser grandes. Está bien. Sí. De hecho, Abraham, ¿cuál fue la promesa a Adán? Perdón, a Abraham, que él sería padre de multitudes, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. O sea, una vida grande. Y una vida grande multiplicada a muchas familias. El problema es, como dice el título, es intentar ser grande sin Dios. Ellos no querían involucrar a Dios porque de hecho iban en contra de la voluntad dada de Dios, dada, manifestada a Adán y Eva, y que no debía ser olvidada, porque ¿cuál fue la voluntad del Señor? Venir, o sea, reproducirse, llenar la tierra, llenar un pedacito de la tierra, concentrarse en una megápolis ahí donde no iba a salir nadie, no, llenen la tierra. Para eso lo ocupaba, para que haya un Edén extendido. Obviamente el Edén no se extendió como debía extenderse por el pecado de Adán y Eva. De hecho, fueron echados de ese Edén. Pero no quitaba el mandamiento. Espárcense, llenen la tierra. Ellos ante eso, antes de ser esparcidos, dice, edificamos una ciudad, una torre, ¿ah? Vamos a, vamos a tratar de tocar el cielo para no llenar la tierra. ¿Qué produce el hacer planes sin que a Dios le agrade? Que Dios, como el soberano de toda la tierra, porque del Señor es toda la tierra y su plenitud, como dice el Salmo 24, Él puede actuar con toda su autoridad, soberanía y celo, porque los planes de él, del Señor son superiorísimos a los nuestros. Así que el versículo 5, ante este plan de los hombres, vemos la acción de Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Fue a ver esa ciudad. ¿Y qué ocurre? Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, sí, el problema no es que tuvieran un solo lenguaje en ese momento, no, más bien es que nada les hará desistir de hacer la obra sin estimar la instrucción. Llenen toda la tierra, extiéndase, aprovechen todos los recursos, porque esto es una tierra con muchísimos recursos, con una biodiversidad. Aprendan a vivir a las orillas de las aguas, aprendan a vivir en lo alto, aprendan a vivir donde la vegetación es rica, donde hay bosques, donde hay todo para que ustedes puedan tener una vida realizada. A pesar de que les voy a decir algo, la tierra perdió calidad, recuerden que después del Edén, cuando los cielos cambian, cuando por necesidad, más bien sí, por la necesidad de hidratar una tierra que ya no era como en el Edén, ¿no? Que en la madrugada había un rocío que la regaba. Entonces vinieron estas lluvias muchas veces torrenciales. La tierra pierde su calidad, pero todavía puede darle. Como a nosotros la tierra nos puede dar muchas cosas. Qué bueno hubiera sido tener la tierra antes del diluvio, ¿no? Con las condiciones mejores que tenía antes del diluvio. Una tierra menos agresiva que no es como lo que ahora estamos viviendo. Pero volviendo al punto, el hombre hace planes, ignorando deliberadamente porque a veces sabe o a veces porque no se ha tomado el trabajo de conocer la voluntad de Dios por ignorancia. Y Dios en su soberanía, que sabe por qué las cosas deben ocurrir, toma acción. Y aquí vemos a la Trinidad actuando en el versículo 7. Sí, la Trinidad, creemos en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres son Dios, una sola esencia,
y recordando que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu, pero los tres son Dios. Ahora, dice aquí, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí la Trinidad habla, se pone de acuerdo. O sea, siempre está de acuerdo, pero más bien manifiestan su acuerdo. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Repito, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La tierra hecha para toda la humanidad, en todo lugar. Pero que el hombre dice no. ¿Por qué? Por una centralización y sobre todo porque esto no solamente se dio en ese momento. Esto ha sido reiterativo, ha sido algo que siempre se da en la historia. En la concentración de poder está precisamente eso, la concentración de muchas riquezas, de mucha influencia, y por eso el hombre dice, si tengo tanto poder, ¿para qué necesito al Todopoderoso? ¿Por qué los imperios? ¿Por qué durante siglos una constante es hagámonos imperios? Porque aquí ellos que decían, edifiquemos en una ciudad y una torre y hagámonos un nombre. ¿Y por qué ese espíritu de Babel, de la torre de Babel, se ha repetido? Porque sigue la misma codicia de ser poderoso sin Dios. De hecho, y esto es muy común, de naciones pasan imperios, terminan o olvidándose de Dios, menospreciándolo o compitiendo con Dios, viendo a las naciones como menores, porque el problema es que me hago de otras naciones no para darle la misma dignidad. Si hay una región del mundo que podría decir esto a gritos, por lo menos no solo América, peor aún, África, donde las naciones han sido devastadas por Francia, por Alemania, por Bélgica. De Bélgica ha habido una de las peores matanzas, una de las más horripilantes que lo pueden ver en África. Espantosa, que lo que ocurrió en el holocausto nazi se le queda corto. Hagámonos a partir de nosotros que lideramos un gran nombre, reduciendo la nacionalidad, la dignidad, la soberanía de los demás, humillándolos, volviendo a otros pueblos en los dadores, en los que tienen que tributarnos a nosotros. Eso se llama egocentrismo, se llama codicia. Dios está en contra de que los pueblos se esparzan, por supuesto que no. Y en Gálatas 3:28 nos llama a ser humildes. ¿Saben por qué? Porque el hombre, mientras que sea tan carnal, en el exceso de posesiones, también viene el exceso de soberbia, el exceso de autosuficiencia, no dependencia ni reconocimiento del Dios que nos guarda a nosotros, nos protege y nos tiene mucho más para dar. En Gálatas 3:28, de hecho, ¿qué se logra por medio de Jesús? Que seamos solos o seamos poderosos en nosotros mismos, por supuesto que no. Dios no quiere quitarnos la identidad, sino más bien darnos aquí, teniendo cada uno nuestra identidad en la tierra, una identidad en el cielo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois repito, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Claro que al Señor sí le gusta la unidad, pero la unidad espiritual. Una unidad que no sea la de aquellos que hicieron la torre allá en Babel. La torre de Babel es, hagamos un nombre, pero contrario a la voluntad de Dios. Acá el Señor hace un pueblo conforme a su voluntad santa y por medio de Cristo Jesús, sin tener que explotar, porque esa torre de Babel, como cada edificación, iba a costar lágrimas, sudor, sangre. No podemos olvidar, por ejemplo, lo que pasó en Qatar y las denuncias terribles para construir este mundial en un lugar donde no era propicio, donde no había costumbre, no había hábito, no había tradición, no había calidad. ¿Y cuántas denuncias sin resolver de personas que murieron, constructores de otros pueblos, de otras naciones, para cumplir los sueños egocéntricos, los sueños de poder, los sueños de trascender sin Dios?
Eso es muy común. O sea, lo que ocurrió en Qatar es lo mismo que sucedió hace miles de años con las torres, perdón, con las pirámides de Egipto, con las pirámides mayas, por ejemplo, con estas edificaciones que se han hecho en los zigurats. También cuántas lágrimas, sudor, sangre costaron, cuánta esclavitud. El Señor, en vez de llevarnos a esa esclavitud, nos quiere llevar a la libertad. Por eso ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y aquí les adelanto algo muy interesante. El Señor dice, espárzanse. Les dio a cada quien lenguas. De hecho, las lenguas fue para que se separaran, para que ya dejaran de planear sueños egocéntricos, sueños del ego de unos pocos para perjudicar a muchos. El sueño de unos cuantos poderosos a costa del sufrimiento, de la opresión, de la vida marginal para muchos. Pero en Apocalipsis 7 vemos que al contrario va a ocurrir algo muy especial con aquellos que se esparcen, aquellos que perdieron la lengua, aquellos que ya no tenían lengua original, aquellos que yéndose hacia lo frío, lo cálido, a las alturas o a las costas, hicieron su vida, pero que en Cristo son uno solo. Apocalipsis 7, del 9 al 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. ¿Cómo la situación se va a la inversa? El hombre quiere ser una sola nación, un solo pueblo, un solo lenguaje humano para la satisfacción de unos cuantos poderosos, para la codicia de unos cuantos poderosos. Entiéndase así lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con estos pueblos, o más bien con estas naciones que oprimen pueblos, poderosísimas. ¿Para qué? Para quitarle sus recursos, su oro, su carbón, o sea, sus recursos minerales hídricos para producir energía y vendérsela, pero vendérsela a otras naciones, pero dejando en la pobreza a los pueblos explotados. No se hace por el amor a la gente, sino por el amor hagámonos un gran nombre, hagámonos un nombre. Pero acá, esta multitud de todas naciones y tribus y diferentes lenguas son unas en Cristo Jesús y por eso clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Queremos tener salvación, es por medio del Cordero, pero también antes de el momento de nuestra muerte y esperando y recibiendo la resurrección, los que estamos en Cristo, que tengamos un gran nombre. ¿Cuál es nuestro gran nombre? Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar, para tener propósito, anunciar el nombre de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz resplandeciente. El Señor no tiene problemas con que tengamos una gran vida. El problema es cuando queremos hacer esa vida sin Él, cuando desestimamos su voluntad, cuando desestimamos su santidad y cuando por esta codicia terminamos canibalizándonos, terminamos comiendo las vidas de otros, destruyendo, minimizando, utilizando a los demás como piezas de una maquinaria, o sea, convirtiendo a las personas en algo similar a la tuerca, a la rueda, convirtiendo a las personas en algo similar a la palanca, en algo útil para mis planes personales. Y esto también nos debe llevar a nosotros. ¿Dónde estamos buscando la grandeza? ¿Y a costa de qué? El Señor lo hace a costa de nuestra, o más bien proporcionando nuestra salvación, a costa de su sacrificio para darnos salvación, humillándose Él, porque aquí hay una analogía, y que no más bien una analogía, un contraste enorme. Quien lidera el crecimiento y el poder en los planos humanos es un hombre que se hace más poderoso, que se exalta. Y el pueblo adquirido por Dios se hace por medio de Jesús que se humilla. Se humilla para llevarnos a sus riquezas, mientras que los poderosos se hacen ricos empobreciendo a los demás. Esto es para que consideremos en dónde está nuestro crecimiento. Incluso como iglesia,
si nuestro crecimiento está en el Señor o en absorber que otras iglesias, absorber a otras personas. ¿Para qué? Y así que lo hagamos con nuestra familia. Queremos que nuestra familia crezca para enriquecernos nosotros personalmente por nuestra reputación o queremos ser testimonio para otras familias que sean de Cristo. Vamos a orar, ¿sí? Esto nos debe llevar a meditar mucho y aplicarlo en todas las áreas. Este tema entra dentro de lo macropolítico, lo geopolítico, una lectura extensa de la historia, pero también de nuestra vida. ¿Cuánto estamos para lograr sueños utilizando, reduciendo a los demás, a veces a los hijos, a la esposa, a los demás, pero en Cristo? Nosotros nos humillamos, nos arrodillamos, nos postramos por esta familia para que ellos tengan una vida digna y que ellos extiendan a través de su humildad, de su humillación, ese reino de los cielos de justicia aquí en la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que hoy nos instruyes. Gracias por lo que hoy nos dices. Gracias por lo que hoy nos enseñas. Gracias por lo que hoy tú quieres que sea mandato de nuestro corazón. Escríbelo en nuestro corazón y que nosotros lo atemos a nuestro corazón, así como si lo atáramos a nuestro cuello, para que siempre esté presente, siempre visible, siempre palpable esta palabra. Señor, así como el mundo se ha equivocado porque grandes poderosos se quieren hacer poderosos a través de poseer, de absorber a otros. Cuidado que nosotros también estamos aplicando esto. Y para tener grandes vidas lo hacemos a costa de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros obreros, haciendo las cosas sin ti, Señor. Gracias porque en tus medidas tú sabes cómo evitar que nos auto ensalzamos, auto enaltezcamos, que nos llenemos de soberbia. Tú hiciste esto con aquellos que querían hacer la Torre de Babel, los confundiste, porque esos planes no le hacían bien e iban a llevar más dolor y angustia a los explotados, los que iban a estar oprimidos para sostener esa torre. Y guárdanos de ser nosotros y como ellos, construyendo nuestras vidas, convirtiendo a las otras personas en ladrillos, en mezcla, en fundamentos para que sufran el lugar donde para yo ponerme por encima de los demás. Señor, gracias por esta instrucción, la que bendecimos en nombre de Jesús. Amén.